Continuamos nuevamente con estos videos devocionales. Nuevamente estamos todavía, y ya este es el último video devocional que nos vamos a enfocar en el libro de Job. Hemos pasado ya como 14 más o menos lecciones de todo el libro de Job y hoy estamos llegando a la conclusión. Hoy vamos a hablar sobre la resolución de todo este gran discurso acerca de por qué sufren los justos y dónde está Dios. Bueno, vamos a leer el verso central de este video devocional que está en Job 42 del 5 al 6. Y ese es como este versículo encierra el nuevo Job, lo que Job descubre y la conclusión de Job de la respuesta que Dios le da. Vamos a leerlo, dice así Job 42 del 5 al 6. Job dice, al final de todo dice, de oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. O sea, él está reconociendo que anteriormente no conocía de una manera real, personal a Dios, pero ahora sí. Pero ahora te veo con mis propios ojos. O sea, él había dependido de otros, de lo que otros decían, para conocer a Dios. Pero ahora que le conoce, reconoce su error al demandarle a Dios. Y miren las palabras, lo cual es desde el principio. De oídas había oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto, me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Esta es la versión al día, la versión que estoy usando para este momento. Lo que aprendemos en este último video devocional sobre el libro de Job es esto, que la prueba tiene un propósito y una vez que se cumple el propósito por el cual Dios la permitió la prueba, Dios nos da la salida. De ahí se cumple la promesa, por ejemplo, que el apóstol Pablo dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, incluso la prueba nos ayuda a nosotros a acercarnos y a conocer más a Dios. Job es un hombre transformado al final del libro. Realmente, todo el libro de Job es el inicio, 1 o 2 capítulos, y luego después la conclusión cuando Job realmente se da cuenta de su error porque ahora sí conoce verdaderamente quién es Dios. Pero no fue hasta que él tuvo una experiencia personal, hasta que Dios dejó de ser una historia que alguien le contó a un Dios personal. Porque él dice, yo había dependido de lo que otros me decían acerca de ti, pero ahora mis ojos lo hace personal. Y yo creo que en un sentido bien importante, nuestra fe con Dios es algo personal. Es como Job, de oídas te había conocido, pero ahora mis ojos te ven. Ahora era algo personal. Y hay un cambio. Job es transformado al conocer verdaderamente a Dios. Vamos a recordar un poco, por ejemplo, antes cuando no tenía este conocimiento. La actitud no era de arrepentimiento, la actitud no era de sometimiento a Dios, pero especialmente estas palabras que Job le dice a Dios. En Job 23, del 1 al 6, notemos las palabras de Job. Dice, entonces respondió Job y dijo, aún hoy mi queja es rebelión, su mano es pesada, no obstante mi gemido. Y está hablando de la mano de Dios sobre su vida, está culpando a Dios de todo lo que le está pasando. Dice, su mano es pesada en mi vida. Y note, dice, ¿quién me diera saber dónde encontrarle? Está refiriéndose a Dios, para poder llegar hasta su trono. Expondría ante él mi causa, llenaría mi boca de argumentos, aprendería yo las palabras que él me respondiera y entendería lo que me dijera. ¿Contendería él conmigo con la grandeza de su poder? No, ciertamente me prestaría atención. Estas son las palabras de alguien que no conoce a Dios, por supuesto. No podemos retar a Dios como Job. Pero lo tremendo de la historia es de que Dios no interviene, no viene y pum, aniquila, termina la vida de Job. Pero Dios entiende que Job está pasando por un momento de prueba y está trabajando en él, en su carácter, en su persona. Job literalmente culpa a Dios y declara que Dios es injusto
por todo lo que le pasó, antes de que le conociera, por supuesto. Esto era cuando de oídas conocía a Dios. Escuchen las palabras de Job. Y ahora en mí se derrama mi alma. Días de aflicción se han apoderado de mí. De noche él traspasa mis huesos dentro de mí, y los dolores que me corroen no descansan. Una gran fuerza deforma en mi vestidura, me aprieta con el cuello de mi túnica. Él me ha arrojado el lodo, y yo soy como el polvo y la ceniza. Clamo a ti, y no me respondes. Me pongo en pie, y no me prestas atención. Escucha sobre todo estas últimas palabras. Te has vuelto cruel conmigo, y con el poder de tu mano me persigues. Eso dijo acerca de Dios. Pero ese era cuando de oídas, o sea, de lo que otros contaban. La fe de Job era una fe de oídas. Pero ¿qué pasa cuando Dios viene, se manifiesta, Dios trata directo con él y él empieza a escuchar y capta que Dios es un Dios soberano? Después de eso, miren las palabras de Job. Cuando Dios se le revela, su actitud cambia. Y ahora muestra la actitud correcta del que verdaderamente conoce a Dios. Estas son las palabras de Job después de conocerlo personalmente. Job le respondió al Señor y le dijo: yo sé bien que tú lo puedes todo. Note, Dios puede hacer lo que Él quiere. Que no es posible frustrar ninguno de tus planes. ¿Quién es este? Pues acuérdese, Dios le preguntó: ¿y quién eres tú? ¿Quién es este? Has preguntado, que sin conocimiento oscurece mi consejo. Y Job dice: Señor, tienes razón. Yo simplemente hablaba porque estaba ciego, hablaba porque no sabía. Y dice estas palabras: reconozco que he hablado de cosas que no alcanzo a comprender, de cosas demasiado maravillosas que me son desconocidas. Y aquí vemos al Job transformado. Señor, no entiendo, pero una cosa sí sé: te conozco a ti. Conozco que tú eres un Dios tremendo, poderoso, soberano. Por primera vez vemos las palabras de un hombre que conoce de una manera real, verdadera, profunda, personal a Dios. En el corazón de Job, ya Dios no era una historia, no era un cuento de sus antepasados que había escuchado, no era un Dios malo que está listo para castigar al hombre. Y por eso de ahí las palabras que él dice al principio, que yo les leí al principio. Estas fueron sus palabras: de oídas he oído hablar de ti, pero ahora te veo con mis propios ojos. Por tanto me retracto de lo que he dicho y me arrepiento en polvo y cenizas. Una de las cosas buenas de todo esto, de toda la trama, de toda la historia de Job, es que Job es transformado, que Job es cambiado, que Job experimenta la restauración una vez que tiene la revelación. La revelación de Dios nos restaura. Y primero, y esto es bien importante, antes de que Dios haga algo en nuestro alrededor, en nuestra vida, Él primero siempre trabaja en nuestro interior. En medio de todo esto, Job había experimentado que era confiar plenamente en Dios con todo el corazón, aun cuando todavía estaba en el mayor momento de sufrimiento. Estas palabras que dijo no son cuando Dios ya lo había restaurado, pero eran antes precisamente de que Dios restaurara y le bendijera. Pero una vez que él entiende esto, dice la palabra del Señor, que Dios lo restaura. O sea, el propósito se cumplió de la prueba. Dios le dice que orara por sus amigos, porque todos ellos habían hablado mal. Nadie había hablado bien de Dios. Todos los consejos habían estado equivocados. Y dice el Señor que dice a los amigos: vayan con Job para que él ore, porque él sí sabe quién soy yo. Ustedes nomás de oídas me conocen. Y dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. El propósito de la prueba se había cumplido. Ahora Job no conocía a Dios de oídas, pero le conocía personalmente. Quizás en el momento de la prueba es difícil conocer a Dios, pero es ahí donde debemos de conocer verdaderamente a Dios. Es en los momentos difíciles que verdaderamente, como Daniel fue en medio de los leones, que el ángel de Jehová vino y estuvo con él, o que los 3 amigos de Daniel, cuando fueron lanzados al horno de fuego, ahí por primera vez Dios caminó con ellos, en forma
que de ese varón que estaba con ellos en medio del fuego. Cuando estamos pasando por el fuego de la prueba, nunca dudemos del amor y el cuidado que Dios tiene sobre nuestras vidas, y que Él es un Dios soberano y que sus propósitos no son temporales, no son lo que te está pasando en el momento. Si nosotros creemos en Dios, nuestras vidas están en sus manos, y Él es un Dios todopoderoso que tiene todo bajo control. ¿Le conoces en verdad? A lo mejor el propósito de la prueba por el cual Dios ha permitido en tu vida es que tengas un mayor conocimiento de Él. Esa es mi oración y ese es mi deseo. Nuevamente, ese es el deseo a través de estos videos devocionales, que a través de la palabra de Dios podamos conocer a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor les bendiga.